Devocional diario Vive a plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. Romanos capítulo 10, versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Alistair McGrath nació en Belfast, Irlanda, en 1953. Desde los 9 años se sintió atraído por el estudio de las ciencias naturales. Con frecuencia visitaba la biblioteca de su colegio para leer libros sobre astronomía. Incluso construyó un pequeño telescopio desde donde pudo observar las lunas de Júpiter. Conforme pasaron los años, se concentró en los estudios de matemáticas, física y química. Posteriormente, obtuvo una beca para estudiar química en la Universidad de Oxford. Para entonces, se consideraba un ateo, ya que, según pensaba, la ciencia y la religión eran estudios antagónicos e irreconciliables. Pero pocos meses antes de entrar a la universidad, leyó varios libros sobre historia y filosofía de las ciencias. Aquellas lecturas sacudieron su mente. De pronto se dio cuenta de la veracidad y de los límites del conocimiento científico. Impresionado, concluyó que el método científico podía tener límites y que incluso el terreno de la estética y la moral podían situarse más allá de su propio perímetro. Y si la ciencia no podía explorarla, entonces tenía que haber otros caminos para acceder a ella. Asimismo, McGrath comenzó a entender que el mundo natural es maleable y que la naturaleza se puede interpretar sin ninguna pérdida de su integridad intelectual desde diferentes puntos de vista. Algunos la interpretan desde una perspectiva atea, pero también se podía leer desde un punto de vista religioso. Y eso no le quitaba a nadie la posibilidad de ser un científico genuino. Posteriormente, el joven Alistair se dio cuenta de que el ateísmo era en realidad un sistema de creencias que él había asumido ingenuamente por considerar que era una declaración fáctica de la realidad. Empezó a comprender que el cristianismo contaba con una solidez intelectual mucho mayor que la que hubiera imaginado. Así que algunos meses después decidió cambiar de creencias y se convirtió al evangelio. Una vez que terminó sus estudios de química, inició la carrera de teología. Actualmente, Alistair McGrath eh, posee 3 doctorados de la Universidad de Oxford: biofísica molecular, divinidades y letras. Ha escrito muchos libros sobre ciencia y religión, historia y teología. No sé si alguna vez te has encontrado con personas que desean conocerlo todo antes de entregarse al Señor. Afirman que tienen serias dudas en cuanto a ciertos puntos del Evangelio, pero ¿qué hacen para resolver la situación? Se ufanan de pensar y meditar lo que se les dice, pero muchas veces nunca pasan de ahí. Durante el siglo XVIII, ciertas ideas de la Ilustración francesa causaron considerable inquietud entre algunos religiosos. Poco a poco, el sentido de la religión tradicional estaba siendo desplazado por la razón. La libertad, la igualdad y la democracia eran las nuevas verdades espirituales de Francia.
y pronto lo serían del mundo occidental. Al notarlo, los líderes espirituales se apresuraron para adaptarse al nuevo tiempo. Si el término sacerdote, pastor o rabino era señal de atraso y oscurantismo, entonces había que usar el vocativo de doctor, plenamente aceptado por el espíritu cientifista de la época. Además, algunas denominaciones arreglaron sus doctrinas según las nuevas perspectivas científicas de la vida. Este fue el caso del evolucionismo teísta, que desde entonces ha sido defendido por algunos credos. Asimismo, en los escritos de religión y teología apareció con mucha más frecuencia el término ciencia, palabra que abría las puertas de aceptación, la fama y la seriedad a los interesados. Lo fundamental era que la gente pedía una comprobación de datos y afirmaciones. Deseaba saber si lo que creían era verificable. Así pasó el siglo XX, entre pleitos y alegatos por descubrir lo que los religiosos decían era verdad. Sin embargo, al entrar en el siglo XXI y afirmarse cada vez más las tendencias posmodernas en la mente humana, es interesante notar que hoy lo que menos le importa a la gente es que le comprueben si algo es verdad. Simplemente lo acepta o lo rechaza si le agrada. ¿Quién comprueba si la música expone verdades absolutas? ¿Alguien ha solicitado verificar si Alemania es el número 1 del mundo en el fútbol? ¿Acaso las películas de Hollywood son la base del pensamiento racional? Por supuesto que no. Pero, ¿quién exige una explicación o un análisis? Nadie, porque no hace falta. La gente cree simplemente lo que quiere creer y eso es una falsa fe. Te invito a que ores conmigo. Amado buen Dios y Padre, cuánta ignorancia hay en nuestro tiempo. Hemos hecho de tu santa palabra cualquier cosa, menos nuestra base para creer. Mas, sin embargo, tu palabra dice que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ayuda, Señor, a nuestra incredulidad, que aprendamos a creer en ti y que vivamos vidas de acuerdo a tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Es importante que nosotros confiemos en Jesús y creamos solamente lo que nos enseña su santa palabra. Aprendamos a discernir con la ayuda del Espíritu Santo, porque solamente así podremos vivir a plenitud. Dios te bendiga.